Experiencia del hermano Everton. La falsa paz vendrá, junio 28 del 2022. Gracia y paz. Voy a contar mi experiencia. Así cuando el apóstol ministró sobre mi vida, los ángeles del Señor se me aparecieron y yo les hacía la pregunta a ellos y ellos me llevaban al cielo en aquella sala blanca, y llegando allí yo tuve un encuentro con el Señor, el cual Él me decía que me quería mostrar algo. Era para evitar algo que iba a acontecer, y era algo muy fuerte, y Él me lleva a un cierto lugar, pero yo no sé en dónde es ese lugar, y yo miraba un hombre no muy alto, y ese hombre iba hasta una casa que era una masonería. Yo miraba mucha gente dentro de ese lugar. Ese hombre entraba como que si él tuviera una bolsa de lado, como que si fuera una maleta, pero era como una, pero era de trapo, y ese hombre se sentaba y comenzaban a conversar algo que querían agarrar a alguien. Y en aquel momento conversaban, hermanos, y decían: tenemos que conseguir a alguien para hacer este trabajo, vamos a pagar. Y allí, hermanos, él tiraba esa bolsa arriba de la mesa, y luego llegaba un hombre y abría. Cuando abría la bolsa, miraba mucho dinero adentro, y el Señor me decía: continúa mirando y ve lo que va a acontecer. Y yo comenzaba a ver lo que acontecía, y el Señor me iba llevando, y Él y decía: pero ya intentamos, pero no hemos conseguido. Y otro se levantaba y decía: pero esta vez vamos a hacer diferente, esta vez vamos a pagar para matarlo. Pero yo no estaba entendiendo nada, y el Señor me lleva a esos lugares de prefecto, donde están los prefectos, los políticos, donde yo miraba al presidente Bolsonaro, y luego me regresaba a aquella escena donde intentaban acuchillarlo, pero venía un hombre que llegaba armado, y ese hombre se le acercaba enfrente, y el presidente estaba como en un palco, y ese hombre le disparaba y le pegaba en el corazón, y ese hombre iba a ser preso, pero rápidamente ese hombre se tiraba un tiro en la cabeza y él caía al suelo. Yo sé que en aquel momento fue un momento de desespero para mucha gente, y comenzaron a pelearse en aquel lugar. Y yo miraba que aquel hombre que se había disparado en la cabeza lo pisaban en la cabeza, como que si fuera un muñeco que no tuviera valor, con mucho odio de aquel hombre. Y el Señor me lleva hasta un hospital, al cual yo miraba al presidente acostado, y él estaba muy mal. Hermanos, yo no sé si él iba a morir, yo no sé, pero el Señor me lo mostraba. De allí Él me sacaba, y yo miraba, hermanos, un gran demonio en medio de ese pueblo, y el Señor decía así: ese demonio ha planeado estrategias de varias formas para matarlo a él, pero yo no lo voy a dejar. Y el Señor decía: ese fue un gran libramiento,
porque ya estaba todo preparado. Y allí, hermanos, el Señor me mostraba a ese hombre, y él viendo lo que yo estaba diciendo, y me decía, todo lo que ustedes publican, ese hombre lo escucha. Todo lo que ustedes dicen sobre el presidente Lula, todo lo que colocan en el canal, el expresidente Lula, él lo escucha. Y si él gana, la primera cosa que va a hacer, va a ir detrás de los creyentes, de los pastores. Y el Señor me llevaba hasta otro hombre que se decía el brazo derecho de él. Y ese hombre decía así: cuando tú ganes, vamos a poner orden dentro de esas iglesias. Van a tener que clamar por nuestro nombre. Y él decía de esa forma. Y aquel hombre lo decía con tanto odio, como que si fuéramos una basura para él. Y allí el Señor me saca. Y el Señor comienza a mostrarme lo que iba a acontecer después de eso. En el comienzo, cuando él ya era presidente, y cuando miraba para las personas, él les decía: yo voy a hacer muchas cosas por ustedes, él decía. Y pasaba un año y todo el mundo estaba bien. Todo el mundo creía en todo lo que él había dicho. Pero después parece que todo se frustraba en las personas. Él comenzaba a mentir. Y todo lo que él había prometido no cumplía nada. Y fue un caos. Y mucha gente comenzó a rebelarse. Y yo miraba para aquellas personas que habían votado en aquel hombre. Ellos los golpeaban en las calles. Y comenzaban a golpearlos en las calles. Y siendo que ellos no tenían nada que ver, solo votaban por votar, pero ellos no tenían pena, les pegaban a aquellas personas. Y el Señor me saca de aquel lugar, y el Señor me decía: te voy a capacitar para que guerríes por la vida de la nación brasileña que está necesitando. Y yo decía: amén. Y allí, hermanos, yo entraba en una guerra muy fuerte, una guerra que fue trabada. Yo recibí varios ataques, todo al mismo tiempo, y el Señor me daba fuerzas, en todo momento me daba fuerzas para guerrear. Y cuando terminaba de guerrear, hermanos, el Señor me daba victoria. Y allí el Señor me sacaba nuevamente y me llevaba, hermanos, sobre la tierra nuevamente. Y sobre la tierra, hermanos, yo miraba una guerra muy fea. Una guerra que temblaba de varias bombas cayendo al mismo tiempo en aquel lugar, en varios lugares de la tierra, y era una destrucción muy devastadora. Y allí, cuando el Señor terminó de mostrarme esa guerra, Él me saca de allí y me lleva a otro lugar, hermanos, en donde yo miraba toda la tierra, todo el mundo, como que si ya no hubiera nada. Todo el mundo en aquel momento se había estado en paz. Y yo le decía: Señor, ¿por qué todo está tan calmo? Y Él me decía: presta atención, hermanos. Las personas comenzaban a llenarse de felicidad. Parecía que no había más destrucción, no había más robo, no había más droga. Parece que no existía nada más. Era mucha paz en aquel lugar, que yo me quedaba mirando y yo le decía: pero ¿qué está de equivocado si todo el mundo está tan feliz? Y Él me decía: tú no estás mirando con tus propios ojos, tú no estás mirando con tus ojos correctos. Y el ángel bajaba a mi lado y tocaba en mis ojos y comenzaban a arder, y sacaba la mano, y cuando sacaba la mano
yo miré varios demonios al lado de las personas. Eran muchos demonios y varias personas que estaban riendo. Los demonios comenzaban a burlarse, a reírse. Comenzaban a maltratar la alma de aquellas personas sin que ellas percibieran. Y yo me quedaba mirando todo aquello. Y yo miraba un demonio viniendo a mi dirección. Y yo comenzaba a gritar, hermanos, porque yo miraba aquel demonio en aquellas personas y yo les decía, despierta, despierta. ¿No están mirando lo que está aconteciendo? Y ellas no me escuchaban, ni me ponían atención. Y ese demonio venía cada vez más cerca y yo les gritaba y ellas como que no me escuchaban. Y el demonio me decía, tú no vas a conseguir. Y él se reía enfrente de mi cara y me decía, tú no vas a poder, todas esas personas son mías. Y yo miraba que ellos no se contentaban con eso y se decían uno al otro, eso es mentira, no tenemos que parar, tenemos que orar. Y yo miraba a las personas arrodillándose, pero las otras personas se divertían y el demonio me decía, ellos no van a poder porque todos son míos. Y el Señor me sacaba y me decía, hijo, va a llegar un tiempo que esta falsa paz va a llegar sobre la tierra y muchos van a ser arrastrados por esa paz porque no tienen discernimiento, no me han buscado, no me han orado, no me han buscado lo que deben de buscar. Y eso va a arrastrar muchas personas, hermanos, hasta los creyentes. Yo los miraba siendo arrastrados y Él me decía, ¿estás mirando lo que va a acontecer sobre la tierra? Nunca pares de orar. Porque Él me decía, clama en cuanto hay tiempo. Porque cuando llegue eso, ese es el gran fin que va a llegar sobre la tierra. Y allí, hermanos, me sacaba de aquel lugar y Él comenzaba a decirme otras cosas. Y hasta aquí yo puedo contar. Amén. Palabras de los apóstoles. La gracia y paz del Señor Jesucristo, amados hermanos. Aquí quien establece el apóstol Juscelino Alves. Soy pastor presidente del Ministerio Apostólico Internacional Manaus. Quiero comenzar mi comentario acerca de esta experiencia con una palabra que está allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 3, que dice así. Aquí en mi Biblia tiene un tema que dice, Cristo regresará en breve. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén, amados hermanos. Usted escuchó esa experiencia. Yo coloqué ese tema allí, la falsa paz, que habla un poco sobre la política. Y de aquí a poco la apóstola va a hablar sobre esto, pero yo quiero hablar un poco sobre esa falsa paz. Amén, hermanos. La Biblia dice que cuando oigas sobre guerras y murmuraciones de guerras, todavía no es el fin. Amén, hermanos. Pero que cuando digan paz y seguridad, quién sabe no, pero con seguridad Jesús vendrá, como dice la palabra de Dios. Y un día vendrá una paz, una falsa paz. Se habla de perseguición, se habla mucho de tribulación. Lo que preside antes de la vuelta de Cristo es una falsa paz. Y allí, hermanos, en ese tiempo en que esas cosas que estén aconteciendo, no es para estar preparándonos, sino para estar preparados, porque algún día Jesús vendrá y ha alertado a la iglesia. Hemos hablado de la doctrina, de la santificación. Algunas personas no aceptan la sana doctrina, piensan que es doctrina de hombre, que es uso y costumbres, pero el hecho es
que la Biblia está llena de versículos que dice que la puerta es estrecha. Jesús dice que si los días no fueran abreviados, nadie se salvaría. Está lleno de versículos que dicen que pocas son las personas que van a ser salvas. Y el Señor ha apuntado el camino de la salvación, de la santificación. Saben, queridos, entonces estamos viviendo tiempos tenebrosos, tiempos apocalípticos, que vemos enfermedad, vemos esa guerra política, vemos cosas terribles aconteciendo en esa tierra y en el Brasil también. ¿No es eso? Es eso, apóstol. Y lo que me llamó la atención, que hemos orado, somos una iglesia que oramos por todos, por la nación brasileña principalmente, no solamente por nuestros intereses personales, pero la oración por la nación. Y todos estos días hemos colocado a la nación brasileña por ser un periodo político y tenemos que tener mucho cuidado como iglesia, y nos ha alertado el Señor. Y esta madrugada pudimos guerrear por la vida del presidente actual, del presidente Bolsonaro, en donde el Señor le dio la revelación de un gran libertamiento de muerte que habían tramado para el presidente, y eso sirve de alerta para la iglesia, para que oremos por el presidente de la República, por nuestra nación, porque hoy los levantamientos son terribles. Satanás es el enemigo de nuestras almas y él no quiere que la nación sea libre para servir al Señor. El Evangelio es el derecho de ir como iglesia. Todo eso quiere ser sacado de nosotros, y sabemos cómo funciona nuestra política en nuestro país, y hay muchas cosas malignas. El hombre es sanguinario y tiene amor de sus propios intereses, y la Biblia dice que por multiplicarse la iniquidad muchos se esfriarían, y eso he visto en la práctica, y eso viene como una alerta y también como una ocasión para el pueblo brasileño para que continúe orando como iglesia, como cristianos, no solamente nosotros como la Shalom, pero que vengan orando por la nación para que la voluntad del Señor prevalezca, para que alcance a todos, porque todavía hay vidas para salvar. No es el plan del Señor que el pueblo muera, pereza, pase por determinadas situaciones antes de los cumplimientos de las Escrituras al final. Esa es una alerta para que oren, para resguardar en el Señor, porque nosotros los cristianos respiramos amenazas en ese país. La verdadera iglesia, que llegará un tiempo que seremos perseguidos, pero todavía hay vidas para alcanzar, y tenemos una libertad religiosa para poner en práctica todo aquello que el Señor ha confiado, para continuar proclamando el Evangelio y continuar predicando. Y necesitamos estar alineados con el Señor y mantener nuestras metas en la oración para la nación, y escoger bien por quién vamos a votar. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, es claro eso, que las cosas van a acontecer. Independiente de cualquier cosa, las cosas van a acontecer, la Biblia se va a cumplir. Ahora, hermanos, lo que podemos hacer es orar, perseverar para que esas cosas no acontezcan en nuestros días, para tener tiempo de hacer la voluntad del Señor, para cumplir y salvar el máximo de vidas. Saben, hermanos, para santificarnos más, para que podamos cumplir la voluntad del Señor en esta tierra. Entonces, espero que ese testimonio haya edificado a alguien. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias, mi Dios, por esta palabra, por ese testimonio tremendo que revelaste a tu siervo, que podamos estar atentos, que podamos estar mirando más hacia ti, intercediendo por la nación, principios familiares, por todo aquello, Padre amado, que con el tiempo Satanás ha distorsionado. Levanta hombres, mujeres, profetas, intercesores por esta nación, que oren, que clamen, que paguen un precio. Bendice, Señor, y no entregues nuestro país a la mano de Satanás, a la mano de los siervos de Satanás, a la mano de los que se disponen a servir a Satanás e implantar maldad en pro de la ganancia del dinero. Pero que la paz, el reino, se establezca en esta nación, y así, Padre querido y amado, podemos vivir en el centro de la voluntad hasta que el Señor venga.
Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.